Bueno, no, mi charla no va a ser difícil. Quería contarles por ahí un poco mi historia, la historia de Satellogic, lo que estamos haciendo, eh, y un poco cuál es la visión que nos guía. Por ahí hacer un poquito de foco en algunas cosas que tienen que ver con nuestra cultura y con lo que yo creo que puede ser una cultura emprendedora latinoamericana, de alguna manera, que podemos impulsar y que podemos eh, llevar al mundo, ¿no? Ofrecerle al mundo. Eh, Mi historia por ahí empieza hace muchos años, como adolescente. eh, Aprendí a programar computadoras a los 9 años, digamos, y me dediqué en algún sentido toda mi adolescencia a programar computadoras y cuando y lo que me pasaba es que tenía acceso a algunas computadoras en casa, digamos, una computadora al principio chiquitito, una computadora personal, y en algún momento mi curiosidad me llevaba a tratar de entender cosas que pasaban en sistemas más grandes y más complejos. Como no tenía acceso a sistemas más grandes y más complejos, decidí en algún momento empezar a buscarlos, y estas eran las épocas eh, que muchos de ustedes seguramente no recuerden, digamos, anteriores a Internet, donde para conectarse con otras computadoras uno tenía que conectar un módem, en el principio incluso acústico, ¿no? Le poníamos el tubo del teléfono a un aparato, para empezar a llamar a otras computadoras que estuvieran en otro lugar del mundo. Y con 12 o 13 años ese mundo me fascinó, ¿no? La idea de comunicarme con otras computadoras en otros lugares del mundo y aprender a cómo funcionaban. Así que me pasé la adolescencia rompiendo sistemas, rompiendo redes, entrando a computadoras ajenas y aprendiendo un poquito cómo funcionaban, aprendiendo a programarlas, a controlarlas. Y de chico siempre me motivó un poco la misma idea, ¿no? De que la tecnología por ahí a veces nos la venden con algunas etiquetas y que si podemos sacarle esas etiquetas y mirar lo que hay adentro, podemos empezar a usar esa tecnología para un montón de cosas para las que por ahí no estuvo pensada originalmente. Y claro, en seguridad o rompiendo la seguridad de sistemas para entretenerme y para aprender, fui encontrando un poco eso, ¿no? Que a veces los sistemas estaban hechos con un fin, pero que si uno los trataba de otra manera, podía utilizarlos para hacer otras cosas, ¿no? Los teléfonos estaban hechos para hablar por teléfono, pero si uno no sé, mandaba algunos tonos específicos, podía empezar a engañar el sistema y usarlo para hacer otras cosas y así, ¿no? Eso fue un poco la idea de tratar de entender a fondo cómo funciona la tecnología y sobre todo cuál es el potencial de esa tecnología y para qué la podemos usar, siempre estuvo como en el fondo de la manera en que crecí, ¿no? Y como decía Florencia, construí mi primera compañía, digamos, más o menos relevante. Mi primera compañía de software la fundé cuando tenía 15 años, pero hacíamos software a medida, nada muy especial. Por ahí la primera compañía donde empecé a ver cómo una empresa podía transformarse en un vehículo para llevar una visión al mundo, fue Core Security, que una empresa que fundé con amigos cuando yo tenía 19 años y que terminamos llevando a un lugar donde, bueno, teníamos 300 y pico de personas en Buenos Aires haciendo investigación y desarrollo, teníamos un equipo de más de 100 personas en Boston haciendo estrategia de producto y sales and marketing y demás. Y fue una compañía que eventualmente llevamos a un punto donde el 80% de las Fortune 500 usaban nuestra tecnología para encontrar y buscar sus problemas de seguridad, ¿no? Fue una experiencia muy linda. Fue una compañía de Endeavor también, una de las primeras camadas de Endeavor allá por el año 98. Eh, y para mí un aprendizaje enorme, ¿no? Cuando me fui de Core, fundé brevemente un fondo de capital de riesgo, porque tenía como la idea de que, esa era la manera de escalar en algún sentido lo que venía haciendo, ¿no? Decía, bueno, con Core aprendí un montón de cosas acerca de cómo construir compañías globales desde la región y claro, entonces decía, bueno, ¿cómo hacemos para que en vez de una core o 5 o 6 tengamos, no sé, cientos de empresas que puedan hacer eso? Y pensé que un fondo de capital de riesgo era el mecanismo. Esto alrededor del año 2007. Eh, Empezamos a invertir con Aconcagua Ventures en el 2008, que fue un timing complicado, digamos, por la situación de mercado y demás. Y fue algo que hice durante 2 o 3 años, y siempre digo, me encantó estar del otro lado de la mesa, pero fue como al mismo tiempo una cosa muy frustrante, ¿no? Como emprendedores normalmente tenemos una visión bastante optimista de las cosas, y yo siempre digo, no nos preocupan demasiado las probabilidades de éxito de lo que hacemos, ¿no? Nos preocupa más
los mecanismos en que podemos hacer que las cosas funcionen, y en algún sentido ese optimismo es lo que hace que vayamos para adelante por ahí en contra de todo, ¿no? En contra de las probabilidades de éxito también. Y, y claro, como inversor y sobre todo invirtiendo plata de terceros, obviamente esa no es la mentalidad correcta, ¿no? O sea, uno no quiere ir de manera optimista para adelante más allá de las probabilidades de éxito. O sea, lo que uno tiene que hacer es, en algún sentido, gestionar un portafolio de oportunidades para maximizar el retorno del dinero, digamos, ¿no? Y bueno, esa mentalidad me encantó descubrirla por un lado, o sea, me pareció apasionante el descubrir esa diferencia en la mentalidad. Por otro lado, me resultó una de las experiencias más frustrantes de mi vida, ¿no? Siempre digo que invertir plata de otros a veces suena divertido cuando uno mira como el lifestyle de un inversor, ¿no? Y dice, te la pasas charlando con gente interesante y en conferencias y hablando con gente que está haciendo cosas increíbles. Y bueno, en la práctica a mí me resultó una de las experiencias más frustrantes de mi vida tratar de hacer eso, ¿no? Y todo el tiempo estaba tratando de saltar del otro lado de la mesa. Así que finalmente, a fines del 2009, decidí que iba a hacer eso, que iba a saltar del otro lado de la mesa. Y empecé a poner o armarme un marco teórico en la cabeza de lo que yo pensaba que eran los grandes problemas que nuestra generación tenía que tratar de resolver, ¿no? O sea, yo miraba el lugar donde estábamos y decía, bueno, veo muchas de las grandes mentes de mi generación enfocadas en problemas que pueden ser divertidos y que pueden generar retorno, pero que a mí no me parece que sean problemas importantes, ¿no? Un ejemplo de esto para mí siempre era, no sé, el targeting de publicidad, ¿no? O sea, que era algo que en 2007, 2008, de lo que nosotros veíamos era, no sé, 50% eran las primeras social networks, digamos, y el otro 50% eran mecanismos para hacer targeting de publicidad, ¿no? Más o menos. Y yo decía, bueno, tiene que haber problemas más interesantes. Y en mi cabeza empezó a estar muy claro por dónde venían esos problemas, ¿no? Y empecé a entender que teníamos que resolver en un contexto, digamos, del mundo de volatilidad creciente, ¿no? Por el cambio climático, por un lado, de origen antropogénico, y por otro lado, por el nivel de interconexión que teníamos entre todas las cosas que hacemos, con un nivel de volatilidad entonces muy, muy creciente, teníamos que tratar de resolver un par de problemas muy básicos, que es cómo le damos alimento a 9.000, 10.000 millones de personas, cómo les damos energía a 9.000, 10.000 millones de personas, para que tengan una buena calidad de vida, y sobre todo cómo hacemos esas dos cosas sin comernos los recursos de generaciones futuras y sin destruir el ambiente, ¿no? Esta interacción entre como estos tres grandes áreas de problemas, ¿no? Alimentos, energía y recursos naturales, empezó a estar como en el centro de mi pensamiento acerca de qué era lo importante para hacer. Y pensando en eso, yo siempre digo, quería hacer un proyecto de agro y terminé haciendo satélites, ¿no? Porque pensando en eso, me empecé a dar cuenta que para optimizar el modo en el que generamos y distribuimos alimentos, y que para optimizar el modo en el que producimos y distribuimos energía, y para poder hacer esas cosas de una manera sustentable, necesitábamos tener mejores modelos de toma de decisión, ¿sí? Hay muchos intercambios entre estas cosas, ¿no? Si uno tiene energía, la puede usar para desalinar agua; si tiene agua dulce, la puede usar para plantar cosas, ¿no? Y si después genera biomasa, bueno, esa biomasa la podemos comer, se la podemos dar a los animales para que la coman, la podemos transformar en whisky, o la podemos transformar, quemarla y transformarla en energía de nuevo, ¿no? Hay como muchos intercambios, y un poco lo que me empecé a dar cuenta es que la manera en que tomábamos decisiones acerca de qué hacer en cada lugar y en cada momento, como individuos, pero también las pequeñas empresas, las corporaciones y los gobiernos, esas decisiones no estaban basadas en modelos, ¿sí?, que nos permitieran evaluar el impacto de lo que estábamos haciendo, ni optimizar el uso de los recursos. Y el principal cuello de botella que encontré para poder hacer eso no estaba tanto en los modelos en sí mismos, en cómo pensamos qué hacer con las cosas que tenemos, ¿no?, sino en la información con la que los alimentábamos. Y lo que empecé a encontrar es que muchos de los modelos estaban bien, pero la información que usábamos para alimentarlos era información que tenía varios años de antigüedad, ¿sí? A veces 30, 40 años, a veces 1 o 2 años, pero en un mundo con este nivel de volatilidad que decíamos antes, trabajar con información de hace 2 años o con información de hace 30 años implica que estamos todo el tiempo tomando decisiones subóptimas, ¿no? Así que un poquito ese fue el origen de esta idea de decir, bueno, vamos a ir y montar alrededor de la Tierra la infraestructura que necesitamos para capturar datos que nos permitan alimentar mejores modelos de toma de decisión. Y era bastante agnóstico cuando arranqué eso,
ese proceso, esto fue ya a principios de 2010, era bastante agnóstico sobre el tipo de tecnología a utilizar, ¿no? Al principio empecé a pensar en poner sensores a nivel del suelo, después empecé a pensar en utilizar teléfonos celulares, digamos, los sensores de los teléfonos celulares, después empecé a pensar en poner sensores en camiones, en trenes, en aviones, en drones, y como que me iba un poquitito para arriba cada vez, hasta que pasé una temporada, digamos, hice como una especie de peregrinaje por algunos lugares del mundo. Me fui primero a las Islas Canarias, a un centro de investigación de la Universidad de Tenerife, a ver el trabajo que hacían los astrofísicos en el diseño de sensores para mirar lo que pasaba fuera de la Tierra. Pero veía ahí elementos de tecnología que me interesaban. Y de ahí me fui a un centro de investigación que tiene la NASA en Mountain View, en California, que se llama NASA Ames, y ahí empecé a hablar por primera vez con gente que hacía satélites, ¿no? Y me di cuenta un poco de eso, que los satélites están particularmente muy bien posicionados para entender lo que pasa en la superficie de la Tierra, ¿no? Un satélite da vuelta cada 90 minutos y la Tierra gira abajo del satélite, entonces un satélite eventualmente tiene la capacidad de recuperar datos sobre toda la superficie de la Tierra, ¿sí? Claro, y después poder recuperar esos datos en tiempo real para poder alimentar modelos de toma de decisión, lo único que implicaba, que era como muy fácil decir, teníamos que poner muchos satélites, ¿no? O sea, si un satélite tarda un año en recuperar información de toda la superficie de la Tierra, lo bueno es que uno pone 365 satélites y tiene información todos los días, ¿no? Entonces, en aquel momento dije, bueno, esto es fácil, lo único que hay que hacer es poner 365 satélites con este tipo de sensores en órbita y vamos a recuperar información todos los días de lo que pasa en el planeta. Y después fui y me puse a hacer las cuentas, ¿no? Y dije, bueno, 365 satélites, ¿cuánto cuesta un satélite? Y me dijeron, y bueno, un satélite que hace eso más o menos cuesta $500 millones, ¿no? Entonces, ahí se me complicó un poco, porque dije, bueno, sí, la idea de poner 300 satélites de $500 millones, de repente no parece tan razonable, ¿no? Poner 50.000 millones de dólares en infraestructura para tratar de resolver un problema de optimización, digamos, no parecía tan razonable. Pero yo siempre digo, ¿no? O sea, algunas de las mejores ideas que uno tiene surgen de poder mirar problemas que todo el mundo está mirando y poder mirarlos con ojos que están entrenados para ver otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando, por ahí, la historia que yo tenía en el mundo de la tecnología, de informática en particular, me hizo empezar a ver el tema de la tecnología aeroespacial de una manera bastante única, ¿no? O sea, lo primero que me pasó es que dije, no entiendo cómo un satélite cuesta $500 millones, ¿no? Porque si imaginando un satélite tiene el tamaño de una camioneta, no sé, yo les doy una camioneta y les digo, bueno, llénenla de cosas que básicamente son electrónica y, no sé, fibra de carbono y aluminio, llénenla de electrónica, fibra de carbono y aluminio y logren que en esa camioneta, no sé, meter $500 millones de cosas. Es imposible, ¿no? O sea, realmente imposible. O sea, agarramos el elemento de electrónica más caro que conocemos, la llenamos la camioneta y no vamos a llegar ni a $1 billón. Entonces, me resultaba como muy difícil entender dónde estaba ese problema y claro, mirándolo con un poco más de profundidad, uno empieza a entender que el problema no está obviamente en el costo de los materiales, sino tiene que ver con los modelos de negocio, con las prácticas de ingeniería para hacer esos satélites, ¿no? Con la idea de que esos son, no sé, elementos de hardware que tienen que vivir en órbita durante decenas de años y proveer un servicio que tiene una confiabilidad del 99,999%, ¿no? Y esa idea de confiabilidad, como en estos sistemas monolíticos y muy, muy caros, digamos, y muy redundados, yo qué sé, que era lo más normal en la industria aeroespacial, en la industria informática, la que yo venía, era una idea de los años 50, ¿no? O sea, nosotros en la tecnologías de información aprendimos a resolver el problema de confiabilidad de una manera completamente distinta, ¿no? Ya no construimos sistemas monolíticos que tienen que ser extremadamente confiables y que son carísimos. Lo que hacemos es construir redes de componentes muy baratos, ¿sí? Que en su conjunto son confiables, aunque cada uno de ellos pueda fallar y estén diseñados, de hecho el conjunto, la red está diseñada para que los elementos individuales puedan fallar, ¿no? Esta idea de confiabilidad en sistemas distribuidos, que era tan común en la informática, no existía en el mundo del espacio, no existía en el mundo aeroespacial. Y esto fue un poco lo que yo traje a la industria, la idea de decir, si yo ya sabía que quería hacer 300 y pico de satélites, dije, bueno, no necesitamos hacer 300 y pico de satélites
con la estrategia que se hace en los satélites de 500 millones de dólares, que son confiabilidad del 99,999%, 15 años de vida, etc. Vamos a ver satélites baratos que estén diseñados para ser 95% confiables, que vivan 3 años en lugar de 15 años por diseño, que los vayamos a cambiar. Pero claro, veamos cuánto podemos abaratar el costo de cada satélite si lo hacemos de esa manera, ¿no? Y la respuesta es, lo podemos abaratar 1000 veces. Lo que hicimos fue, en los años que van desde el 2010 a esta parte, desarrollar toda la tecnología. O sea, básicamente reconstruimos los satélites de cero, ¿no? O sea, diseñamos todos los componentes, todas las cosas que van en los satélites, los sensores, los actuadores, las computadoras de a bordo, el sistema de propulsión, el sistema de potencia, las cámaras. Todo lo que tienen nuestros satélites lo diseñamos y lo hacemos nosotros, lo construimos desde cero, lo construimos con esta filosofía de utilizar componentes de electrónica de consumo, de hacer confiabilidad en sistemas distribuidos, y lo hicimos de un modo donde sí, cada uno de los satélites no es tan confiable como los satélites tradicionales, pero hoy estamos haciendo satélites que en vez de 500 millones de dólares, cada uno cuesta menos de 500 mil dólares, ¿sí? Y podemos poner 300 y pico de satélites en órbita por menos del costo de lo que costaba un único satélite en el año 2010 cuando nosotros arrancamos con esto. Entonces esta idea de poder mirar una industria que construye cosas de otra manera, con la cabeza de una industria que ha pasado por una transformación importante, como la industria de información, de tecnología de información, nos dio un ángulo y un diferencial súper especial, ¿no? 10 años después, hoy en Satellogic, hasta ahora lanzamos 11 satélites que están dando vueltas. Ahora el 6 de noviembre lanzamos otros 10 que fabricamos ahí en Uruguay, en Zona América, en el medio de la pandemia, con muchísimo esfuerzo del equipo, realmente con un trabajo espectacular. Cuando lancemos estos 10 satélites el 6 de noviembre, vamos a pasar a ser la compañía del mundo que concentra la mayor capacidad de capturar datos de la Tierra en alta resolución. De hecho, vamos a tener más capacidad en términos de kilómetros cuadrados por día de datos que podemos capturar que las 3 compañías siguientes combinadas. O sea, y algunas de esas son compañías importantes como Airbus, Maxar, digamos, compañías con mucha tradición, con muchos... con presupuestos enormes, con muchísimos años de innovación dentro de la industria aeroespacial, pero realmente en un periodo de tiempo muy, muy corto vamos a ser la compañía con más capacidad, y este es el principio para nosotros, porque lo que hicimos también fue montar una capacidad que nos permite escalar, y escalar muy, muy rápido, ¿no? Entonces, este año lo vamos a terminar con 21 satélites en órbita, pero estamos pensando tener suficientes satélites para remapear toda la superficie del planeta una vez por semana para el 2022, esos son más o menos 60 satélites, y la cantidad de satélites que necesitamos para remapear toda la superficie de la Tierra una vez por día para el 2025, y esos son arriba de 300 satélites, ¿no? Donde realmente lograríamos cumplir con ese objetivo con el que arrancamos el primer día, de mirar lo que pasa sobre toda la superficie de la Tierra, metro cuadrado por metro cuadrado, todos los días, y disponibilizar esa información a todo el mundo para que podamos utilizarla para tomar mejores decisiones. Atrás de esta democratización del acceso a la información de origen satelital, hay un potencial de negocios o un mercado potencial que podemos servir de más de 100 mil millones de dólares, ¿sí? Y eso hace, y hoy Satellogic es la única compañía en el mundo que está en condiciones de ir y atacar y concentrar este mercado para transformar la próxima década de observación de la Tierra, pero sobre todo para realmente poder cumplir con algunos de los objetivos que teníamos cuando empezamos, que tienen que ver con resolver algunos de los grandes, o ayudar a resolver algunos de los grandes problemas de la humanidad alrededor de la producción y distribución de alimentos, la generación y distribución de energía y sobre todo la gestión de recursos naturales, para que podamos tener una mejor calidad de vida y también no destruir el planeta en el medio, ¿no? Así que bueno, ese es un poquitito de la historia de Satellogic y los que quería contar.